te canto pa' que te rompas y vuelvas a construirte. En este momento comienza La Eterna Vigilancia, contenido liberal. Muy pero muy buenas noches, queridas y queridos oyentes de La Eterna Vigilancia, este espacio de pensamiento libre en Radio Cuervo, donde no nos resignamos a repetir lo que otros dicen, sino que intentamos con cabeza fría y espíritu crítico entender lo que nos pasa como sociedad, ir más allá de los relatos políticos. Gracias por estar ahí del otro lado, atentos, reflexivos y vigilantes. Hoy vamos a tratar y a meternos en un tema que, aunque algunos quieran disfrazarlo con tecnicismos, lo sentimos todos los días. ¿Por qué Uruguay es un país tan caro? ¿Por qué sentimos que el esfuerzo no alcanza? ¿Por qué vivir, emprender, crecer o simplemente subsistir cuesta tanto? Vamos a ir al hueso de la cuestión, sin guiones, sin miedo, con la libertad como brújula, como siempre lo hacemos. Lo cierto es que hay preguntas que parecen simples, pero esconden estructuras complejas que muchas veces no queremos o no nos dejan mirar de frente. Y esta es una de ellas. ¿Por qué Uruguay es tan caro? Recientemente el ministro de Economía, O'Donnell, intentó darnos una respuesta y dijo que el Uruguay nunca va a ser barato. Y justificó esa afirmación diciendo que ser un país barato implicaría devaluar la moneda, algo que, según él, ningún actor político está dispuesto a hacer. Pero no quedó allí con su declaración, sino que también afirmó que un país pequeño es caro porque proveer educación, salud, defensa y justicia para 3 millones de habitantes es casi tan caro como hacerlo para 6. Con estas declaraciones lo primero que a uno le viene a la mente es esa renuncia profunda a la posibilidad de transformar el país. Con este tipo de declaraciones, la resignación de la gente es inevitable porque sabe que nada va a cambiar en el futuro para nosotros, que de aquí en adelante, en los próximos 4 o 5 años, todo será peor. Cada vez tendremos un Estado más caro y una libertad y nuestros bolsillos disminuidos. Se trata en definitiva de un argumento derrotista, una declaración de principios, un acto de resignación institucionalizada. ¿Qué nos está diciendo el ministro? Que estamos condenados a ser caros, improductivos y lentos porque somos pocos, que es así y que eso no se puede cambiar. Pero esa afirmación no solo es equivocada, es profundamente peligrosa, porque parte de una resignación estructural, como si el alto costo de vida fuera una especie de condena geográfica o demográfica por haber nacido en un país chico con pocos habitantes, como si no hubiera salida. Y sin embargo, los hechos, esos molestos datos, desmienten ese relato. Veamos, por ejemplo, países como Estonia, de 1 millón y poquito más de habitantes, Islandia, 370.000 habitantes, Malta, 500.000, o incluso Andorra, de 80.000 habitantes, tienen un costo de vida más bajo o muy similar al nuestro, pero con mejores niveles de competitividad, con un sector privado pujante, infraestructura y desarrollo tecnológico, y con estados más eficientes y sostenibles. Entonces, ¿es realmente una cuestión de tamaño? No, es una cuestión de modelo institucional. Uruguay no es caro por pequeño, sino por cómo funciona su Estado. Y en esto hay que ser muy claros. Uruguay es caro porque tiene un Estado gigantesco, hipertrofiado, ineficiente, lento, costoso, sobreregulador. Un Estado que interviene en cada rincón de la economía, que absorbe recursos productivos, que no rinde cuentas y que no se deja auditar por la ciudadanía. No es que seamos caros porque somos pocos, somos caros porque el Estado pesa demasiado.
porque gasta mucho, regula mal, produce poco y absorbe todo. No es una cuestión de cantidad de habitantes, no se dejen engañar. Es una cuestión de reglas de juego, de incentivos y de prioridades. Es un Estado que gasta más de lo que produce, que pide prestado para pagar su gasto corriente, que sostiene empresas públicas ineficientes, monopolios legales, estructuras burocráticas anacrónicas y clientelismo electoral como forma de vida. En lugar de estimular el ahorro, la inversión y la productividad, penaliza la generación de riqueza y premia la dependencia. Y eso, en una sociedad, nunca puede ser progreso. El problema no es el tamaño del país, ni sus recursos naturales, ni su población. Es el modelo mental de quienes lo gobiernan. La idea profundamente arraigada de que más Estado significa más justicia social, cuando en realidad, y esto es cada vez más evidente, más palpable, la realidad es que más Estado significa más impuestos, más regulaciones, más obstáculos para emprender, más privilegios para unos pocos y más pobreza para todos. El Estado, así concebido, termina siendo un freno al desarrollo. En una economía moderna, el crecimiento depende de dos factores centrales: capitalización e inversión en capital humano. Es decir, la posibilidad de que las personas puedan ahorrar, invertir, adquirir herramientas, formarse, innovar. Como bien lo explica el profesor Alberto Venegas Lynch, no es lo mismo arar la tierra con las manos que hacerlo con un tractor de última generación. Pero para tener ese tractor se necesita capital. Y para generar capital se necesita libertad económica, libertad para producir, para arriesgar, para competir. Lo que se necesita son marcos institucionales claros que hagan de todo aquel emprendimiento e inversión algo seguro. Sin embargo, en Uruguay hablar de libertad económica es poco menos que una herejía. Es ridiculizado por el progresismo estatista y descartado por el conservadurismo político que prefiere no tocar las vacas sagradas del Estado. Y aquí frecuentemente escuchamos el Estado empresario, el Estado ejerciendo la función empresarial. Pero eso es un oxímoron, es decir, una contradicción en términos. El Estado no puede ser empresario y un empresario no puede ser el Estado. ¿Puede una empresa que no arriesga capital propio, que está blindada contra la quiebra, que no rinde cuentas y que opera sin competencias, ser eficientes? Por supuesto que no. Las empresas públicas uruguayas son una contradicción en los términos. Ni son empresas, ni son públicas en el sentido democrático. Son agencias de recaudación disfrazadas de prestadoras de servicios. Su ineficiencia estructural se traslada directamente al ciudadano, mediante tarifas elevadas, servicios mediocres y escasa innovación. Y aquí el caso ANCAP es paradigmático. Una capitalización que fue millonaria, sufragada y pagada por todos los ciudadanos del Uruguay, por todos nosotros, para que nada cambie. ¿Cómo competir en definitiva en el mundo si la energía, el combustible, las telecomunicaciones, el agua y el transporte están en manos de monopolios estatales protegidos y opacos? El ministro mencionó salud, educación, justicia y seguridad, pero omitió algunos pequeños detallitos, que son las empresas públicas deficitarias, los funcionarios públicos en exceso, los cargos políticos innecesarios, los programas clientelistas sin evaluación de impacto, los subsidios cruzados que distorsionan el mercado, los organismos, las secretarías, las oficinas duplicadas, las asesorías inútiles, todo el dinero, millones de dólares que se destinan a la ideología de género y a todo lo que tiene que ver con toda esa ideología aberrante.
y todos los fondos sociales sin transparencia. Todo eso no solo cuesta dinero, cuesta tiempo, oportunidades y dignidad, porque le cuesta al emprendedor que espera meses una habilitación, porque le cuesta al comerciante que paga cargas sociales elevadísimas y le tiene que pagar al Estado antes de abrir el local y pagar el primer mes de alquiler, porque le cuesta a los jóvenes que al ver todo esto, este escenario de desesperanza, emigran porque acá no hay futuro, porque les cuesta a los jubilados que hasta temen encender la estufa porque no tienen para pagar. Y cuesta especialmente a la clase media, que ve cómo su esfuerzo se disuelve en una maraña de impuestos, tasas y trámites, que todo el fruto de su trabajo, la mitad de lo que hace, se va para el fondo negro del Estado. Y acá nos hacen creer que el Estado nos cuida con tarifas sociales, bonificaciones o programas de ayuda. Pero lo que no se dice es que esos subsidios salen del mismo bolsillo de los ciudadanos que se pretende proteger. Se pagan con impuestos ocultos, con sobreprecios en productos básicos, con tarifas infladas por ineficiencias estructurales. Además, esos subsidios desincentivan la competencia, bloquean la eficiencia y perpetúan estructuras obsoletas. Lo que los ciudadanos tenemos que saber, y se lo deberían grabar a fuego, es que lo que el Estado da con una mano, lo cobra con la otra, y lo cobra con recargo, y eso sale de tu bolsillo. Tú no puedes crecer, tú sientes que no te da, no por culpa del capitalista o el empresario o el explotador. No lo puedes hacer porque el principal explotador tuyo es el Estado. Nos subsidian la pobreza, pero nos impiden generar riqueza. Nos atan a una red de dependencia que se presenta como solidaridad, pero que opera como control político y estancamiento económico. En Uruguay, quien quiere hacer las cosas bien es castigado, y es castigado con ese impuesto invisible de la burocracia, no con látigos, sino con formularios interminables, trámites absurdos, demoras injustificadas y funcionarios que no rinden cuentas. Miren, gente, si hay algo que va en contra de la libertad y el desarrollo económico, es la burocracia, porque la burocracia significa más y más Estado, exceso del mismo. Habilitar un comercio, importar un producto, abrir una empresa o simplemente regularizar una situación fiscal puede tomar semanas, incluso meses. Ese tiempo perdido es dinero que no se produce, energía que se desgasta, oportunidades que se evaporan. Es un impuesto silencioso que afecta especialmente a los pequeños emprendedores, a quienes recién empiezan. Así se ahoga la iniciativa antes de que nazca. ¿Y cuál es otro de los dilemas, de los vicios del Estado al margen de todos los que ya vimos? Es la inflación silenciosa. Porque aquí nos dicen que la inflación está controlada, pero que cada vez que vamos al supermercado, desde hace tiempo a esta parte, todo sube, no sentimos otra cosa. Aunque no tengamos hiperinflación, los precios suben constantemente. Sube la leche, el pan, la luz, el boleto, el alquiler, y mientras tanto los salarios permanecen inmóviles. El poder adquisitivo se erosiona de forma lenta, constante. Es una hemorragia invisible que debilita el cuerpo social todos los días. Y las instituciones y los organismos del Estado, como por ejemplo el Banco Central, callan. El Ministerio de Economía disimula. Y los grandes medios hacen silencio. El bolsillo de la gente sangra en silencio. Y lo hace para mantener a un Estado que no se achica ni mejora. Otro punto que es necesario destacar cuando hablamos de la ineficiencia del Estado y por qué es caro son los sindicatos estatales que funcionan como fuerza de bloqueo.
Evidentemente que no todos los sindicatos son iguales, pero en Uruguay los del sector público se han convertido en corporaciones de poder. Tienen privilegios que ningún trabajador del sector privado puede soñar. Estabilidad absoluta, licencias extendidas, jubilaciones privilegiadas y la capacidad de paralizar servicios esenciales. Y eso en una democracia es intolerable. No defienden al trabajador, defienden su cuota de poder. Bloquean reformas, impiden auditorías, sabotean modernizaciones. Y yo pregunto, ¿quién defiende al contribuyente? ¿Quién defiende al usuario del Estado? ¿Quién defiende al consumidor? En definitiva, el sindicalismo es gran responsable de por qué el Uruguay es caro. Y también es caro porque nos han enseñado que el Estado es quien da, quien resuelve, quien nos protege. Es caro porque el Estado nos ha adoctrinado en la cultura de la dádiva y hemos hecho de esta cultura una regla. Y cuando eso se convierte en regla, se pierde la dignidad del esfuerzo, la cultura del mérito, la autonomía personal. El clientelismo se disfraza de justicia social, pero es una forma de sometimiento, una cadena invisible que convierte ciudadanos en súbditos agradecidos. La verdadera justicia no se logra repartiendo lo ajeno, sino removiendo los obstáculos que impide crear lo propio. Criticar el gasto público en Uruguay es casi un tabú. Quien lo hace es tachado de insensible, neoliberal o egoísta. Pero lo verdaderamente insensible es perpetuar un sistema que condena a miles a la pobreza y la dependencia. Y eso es el estatismo. Ese es su chantaje moral. La verdadera justicia nace del respeto a la libertad, a la propiedad privada y al fruto de trabajo. No hay mérito donde hay subsidio eterno. No hay solidaridad donde hay obligación. No hay progreso donde no hay libertad. La realidad es que más Estado es más pobreza, más gasto público es más impuestos es menos ahorro es menos inversión es menos productividad, y menos productividad es menos empleo, menos salario y menos oportunidades. La ecuación es sencilla. Cuanto más crece el Estado, más disminuye tu bolsillo. Y los que más sufren este sistema no son los ricos, son los pequeños emprendedores, los asalariados, los jóvenes que no ven futuro. A ellos se les promete cuidado, pero se les entrega dependencia. Se les promete ayuda, pero se les niega libertad. Y esa es la mejor ayuda de todos que puede dar el Estado. Ningún gobernante, ni este ni los anteriores, quiere dar la discusión de fondo, que es, que no es otra, que es cómo achicar el Estado. Porque eso implicaría cortar privilegios, enfrentarse a los lobbies, a los sindicatos y perder poder, ser impopulares, perder votos. Y así el país sigue estancado. Los problemas se repiten, las soluciones también. Cambian los actores, pero el guión es siempre el mismo. Este precisamente es el debate que nadie quiere dar en Uruguay, porque somos tan socialistas que no podemos concebir hoy en día cómo se puede achicar el Estado, el gran flagelo del adoctrinamiento. Porque es hora de exigir algo distinto, un nuevo paradigma, generar una nueva discusión. No solo nuevas caras, sino nuevas ideas. Sacar la libertad del rincón oscuro al que fue empujada, porque la libertad no es enemiga de los humildes, es su mejor aliada. Uruguay puede dejar de ser caro, pero para eso necesitamos una revolución institucional y cultural. Necesitamos romper con los mitos del Estado paternalista, asistencialista, que nos hace dependiente, y saltar hacia una economía basada en la responsabilidad individual, el mérito, la innovación, la competencia, la propiedad privada y el respeto fundamentalmente por el fruto del esfuerzo, del trabajo de la gente.
y permitirle que conserven su dinero, para que sean gastados y administrados por ellos como les plazca. Porque el segundero no se detiene, el tiempo pasa, las oportunidades se pierden. Cada año que postergamos esta discusión, retrocedemos. No podemos seguir haciendo lo mismo y esperar resultados distintos. Como decimos siempre en este espacio, la vigilancia no es un acto pasivo, es una obligación moral. Es pensar por uno mismo, es pensar y creer que otra realidad es posible, porque así sucede en otros países. Es atreverse a decir lo que otros callan y luchar por ello. Y es también recordar siempre que no hay progreso sin libertad. De eso se trata, de ser ciudadanos responsables, interiorizados, que podamos entender que más Estado es más pobreza y que achicarlo es lo mejor que nos puede pasar. Es ver al Estado como nuestro principal enemigo, no como nuestro aliado, no como nuestro padre. Así que ahí lo tienen, amigas y amigos de Radio Cuervo. Uruguay es caro, sí, pero no por casualidad, y mucho menos por necesidad. Es caro porque durante décadas se nos vendió la idea de que el Estado todo lo puede, todo lo arregla, y hoy vemos las consecuencias. Uruguay es caro no por destino, sino por diseño, y cambiar ese diseño es posible, pero requiere coraje, ideas claras y una ciudadanía comprometida que deje de mendigar soluciones mágicas y empiece a exigir reformas reales. La buena noticia es que hay otra forma de mirar, de pensar, de construir. Una forma que nace en la libertad, que cree en la responsabilidad individual y que no le teme a la verdad. Con esto terminamos. Gracias por acompañarnos una vez más en la eterna vigilancia, donde no nos callamos, no transamos y no nos resignamos. Hasta la próxima semana. Que Dios los bendiga y recuerden, manténganse vigilantes porque la libertad no se mendiga, se defiende. Como yo te quiero. Es el fin de la eterna vigilancia. Hasta una nueva edición. Arraso los nubarrones para que veas el cielo.